Mi hermana me acusó falsamente a mí y a mi esposa de un crimen horrible y arruinó nuestras vidas. Tiempo después, la verdad salió a la luz y el karma la destruyó. Mi hermana mayor y yo nunca nos hemos llevado bien, y la principal razón es su actitud hacia mi prometida, Elena. Ella tiene cicatrices graves por quemaduras en el rostro, producto del incendio que destruyó su casa cuando era niña. Por alguna razón, mi hermana cree que está bien señalar constantemente esas cicatrices y hacer bromas crueles sobre ellas. Todo llegó al límite el pasado Día de Acción de Gracias, cuando Valeria publicó una foto de todos en la cena familiar, pero antes de subirla a Instagram editó las cicatrices de Elena con Photoshop para borrarlas. Toda la mesa estalló en incredulidad, y cuando le pregunté a Valeria por qué lo había hecho, respondió que no quería a Freddy Krueger arruinando la estética de su Instagram. Me quedé sin palabras, y al mirar a Elena vi cómo empezaba a llorar, aunque intentaba disimularlo. Su labio temblaba. Sentí el corazón destrozarse. Ella había pasado mucho tiempo aprendiendo a aceptar sus cicatrices como algo hermoso, pero este acto cruel le hizo retroceder todo ese progreso. Mis instintos se activaron. Entré en modo protector, y sin pensarlo, le arrebaté el teléfono a Valeria de las manos. Borré la foto y luego lo golpeé contra la mesa mientras le gritaba, preguntándole qué demonios le pasaba. Valeria comenzó a llorar, suplicando que no siguiera porque iba a romperse el teléfono. Perfecto, le respondí, y lo golpeé una vez más. En ese momento mis padres intervinieron, diciéndome que me calmara y que Elena y yo estábamos exagerando. Aquello me enfureció aún más. Estaba tan enojado que apenas podía contenerme. Le dije a Elena que recogiera sus cosas porque nos íbamos. Los días siguientes fueron tensos, nadie en mi familia se comunicó conmigo. Me dediqué a consolar a Elena, recordándole que era la mujer más hermosa del mundo y que su valor no dependía del juicio superficial de mi hermana. Pero 4 días después, todo empeoró. Nuestros teléfonos comenzaron a llenarse de mensajes, amigos, familiares y hasta desconocidos nos insultaban, nos amenazaban y nos llamaban monstruos abusivos. Entramos en pánico. No entendíamos qué estaba pasando, hasta que Elena revisó el Instagram de Valeria. Entonces lo vimos, un collage con 10 fotos de Valeria mostrando moretones en el rostro y el abdomen, etiquetándonos a Elena y a mí, y acusándonos de haberla golpeado en Acción de Gracias. Incluso publicó una foto de su teléfono roto como prueba. Elena se echó a llorar al instante. Acababa de conseguir un ascenso por el que había trabajado 2 años, y ahora temía perderlo. Intenté tranquilizarla, pero pronto comprendí que el problema era aún más grave. Nuestro arrendador seguía a Valeria en Instagram y seguramente había visto la publicación. Intenté contactarla, pero antes de hacerlo vi un correo suyo, decía que no alquilaba a abusadores y nos daba 2 semanas para desalojar. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi jefe, quien aunque no tenía ninguna relación con Valeria, también había visto la publicación. Me envió el enlace preguntándome qué significaba todo eso. Sentí que el mundo de Elena y mío se derrumbaba. Llamé a Valeria de inmediato, gritando, pidiéndole una explicación. ¿Por qué tenía que arruinarnos la vida? Ella solo se rió y lo llamó venganza. Quería gritarle, pero antes de que pudiera hacerlo, Elena me pidió el teléfono y me dijo que la dejara hablar con Valeria. Me dio un guiño que sugería que tenía un plan. Al principio no entendí, pero confié en ella. Cuando la vi poner la llamada en altavoz, lo comprendí todo. Una chispa de emoción se reflejó en mi rostro, y ambos tuvimos que contener la risa. Durante los siguientes minutos, logramos que Valeria hablara con orgullo sobre cómo había inventado todo lo de la publicación solo para arruinarnos la vida por venganza. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Terminamos la llamada fingiendo enojo, aunque por dentro estábamos sonriendo. Verás, soy abogado y acabábamos de grabar la confesión completa de Valeria. En ese momento, su destino estaba literalmente en nuestras manos. La única duda era qué hacer con ello. Mientras tanto, nuestras reputaciones estaban siendo destruidas. El trabajo de Elena pendía de un hilo. Estábamos a punto de quedarnos sin hogar, y mi hermana disfrutaba viendo cómo todo se desmoronaba. Lo primero que hice fue llamar a nuestra arrendadora para explicarle la situación, pero no quiso escucharme. No quiero drama en mi edificio, me dijo. Le aseguré que teníamos pruebas de que todo era una mentira. Sonaba escéptica, pero aceptó escuchar la grabación. Se la envié de inmediato, junto con capturas de pantalla que mostraban la hora de la llamada coincidiendo con la del audio. 1 hora después, me devolvió la llamada. Eso está muy mal, admitió. Pero ya tengo gente interesada en el departamento. El drama familiar me pone nerviosa. Después de un poco de negociación, accedió a darnos 3 semanas en lugar de 2, aunque se mantuvo firme en que debíamos mudarnos. Esa semana adicional era algo, pero aún así teníamos que apresurarnos para encontrar otro lugar. Luego, Elena llamó a su jefe. Fue algo más comprensivo, pero seguía preocupado.
La empresa no quiere verse envuelta en este tipo de situaciones, le explicó. Aún así, permitió que Elena programara una reunión de emergencia con recursos humanos al día siguiente para reproducirles la grabación y defender su posición. Por mi parte, contacté a mi colega Javier, del bufete donde trabajo. Él es especialista en casos de difamación. Tras escuchar la grabación, confirmó que teníamos un caso sólido contra Valeria, pero me advirtió: podrías ganar el juicio, pero perder lo que queda de tu familia. Y estos casos pueden prolongarse durante años. Elena y yo lo discutimos y decidimos intentar resolver las cosas fuera de la corte. Redactamos una declaración cuidadosa, explicando la situación y adjuntando el audio como prueba. Estábamos a punto de publicarla cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi primo Diego: oye, Valeria acaba de borrar la publicación sobre ustedes, ¿qué pasó? De alguna forma, se había enterado de nuestro plan. Más tarde descubrimos que mi antiguo compañero de universidad, Lucas, la había advertido. Siempre había estado enamorado de Valeria y creyó que al avisarle ganaría puntos con ella. Su ayuda solo nos perjudicó. Ahora no podíamos referirnos directamente a su publicación, porque la evidencia había desaparecido. Decidimos entonces acudir a mis padres. Pensamos que si escuchaban la confesión de Valeria, por fin abrirían los ojos. Llamé a mi padre, pero apenas mencioné la grabación, se cerró por completo. Seguro manipulaste el audio o sacaste las cosas de contexto, dijo. Valeria ya nos advirtió que podrías intentar algo así. En ese momento comprendí que necesitábamos ganarnos a otros miembros de la familia primero. Mi primo Mateo siempre había sido escéptico de los dramas de Valeria, así que lo llamé. No se sorprendió en absoluto por lo que le conté, pero lo que dijo después me dejó helado. Tío, ella ha estado mostrando fotos del progreso de los moretones, tomadas en días distintos. Mateo explicó: tiene toda una serie mostrando cómo los moretones se curan con el tiempo. Los ha estado enviando directamente a varios miembros de la familia. Eso lo cambió todo. Era más calculado de lo que imaginábamos. Valeria no solo había hecho una acusación falsa, llevaba días planeando su venganza, fabricando toda una narrativa con evidencia falsa para respaldarla. Elena sugirió que intentáramos verificar los metadatos de las fotos para probar que todas habían sido tomadas y editadas el mismo día, pero Instagram elimina la mayoría de los datos al subir las imágenes. Así que ese camino no llevaría a ninguna parte. Estaba empezando a sentirme completamente derrotado cuando Elena notó algo. En una de las primeras fotos de los moretones que Mateo nos había reenviado, Valeria había etiquetado a alguien: magia de maquillaje por Carla. Elena reconoció el nombre. Carla era una maquilladora especializada en efectos especiales. Rápidamente encontramos su perfil y le escribimos explicándole la situación. Respondió casi de inmediato, pero se mostraba reacia a involucrarse. No quiero meterme en dramas, dijo. Tras varios mensajes, le prometí total anonimato a cambio de una simple confirmación. Finalmente, confesó que Valeria la había contratado para crear moretones realistas como parte de un proyecto cinematográfico. Con esa nueva información, decidimos que era momento de confrontarla durante la cena familiar del domingo. Pero un día antes, mi madre me llamó para avisar que Valeria había dicho que no asistiría si Elena y yo íbamos. En lugar de enfrentar esa manipulación evidente, mi mamá me pidió que por el bien de la paz familiar nos saltáramos la cena. Estaba tan frustrado que casi le cuelgo el teléfono. En vez de eso, le propuse reunirme con mi padre a solas para mostrarle las pruebas, incluida la confirmación de Carla. Aceptó, aunque de mala gana, y quedamos en almorzar al día siguiente. Cuando llegué al restaurante, lo vi a él y también a Valeria, ya sentada, fingiendo vulnerabilidad, con los ojos llorosos. Era una emboscada. Antes de que pudiera siquiera sacar las pruebas, ambos empezaron a atacarme con el mismo discurso: que estaba destrozando a la familia, que debía dejarlo ir, que Elena y yo estábamos exagerando. Me levanté y me fui. No tenía sentido razonar con quienes no estaban interesados en escuchar la verdad. En el camino de regreso a casa, me di cuenta de lo tóxica que se había vuelto toda la situación, y de que solo iba a empeorar. Llegué completamente derrotado. La emboscada en el restaurante dejó claro que mis padres no querían saber la verdad, solo querían barrer todo bajo la alfombra, como siempre lo habían hecho con Valeria. Cuando entré al apartamento, Elena me esperaba en el sofá, visiblemente tensa. ¿Cómo fue?, preguntó, aunque su expresión ya lo decía todo al ver mi cara. Fue una trampa. Valeria también estaba allí, respondí, dejándome caer a su lado. Fue inútil. Elena suspiró y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos en silencio por unos minutos, procesando lo jodidos que estábamos. Nuestra situación seguía siendo precaria, el arrendador nos quería fuera, el trabajo de Elena pendía de un hilo y en el mío ya me estaban empezando a mirar diferente. A la mañana siguiente, desperté con un nuevo correo de la arrendadora. Solo verificando si ya encontraron otro lugar. Tengo gente interesada en ver el apartamento. Genial,
Más presión, murmuré. Me giré para decirle a Elena, pero ya estaba levantada y vestida. Tengo la reunión con recursos humanos hoy, me recordó, ajustándose nerviosamente la blusa. Voy a reproducirles la grabación. Asentí, tratando de parecer seguro por su bien. Te van a creer, con esa prueba no hay forma de que no lo hagan. Ese día, encontrar un nuevo lugar donde vivir se volvió nuestra prioridad. Pasé mi hora de almuerzo revisando anuncios, pero los precios en la zona se habían disparado desde que nos mudamos hace 2 años. Todo lo que entraba en nuestro presupuesto implicaba al menos 30 minutos extra de trayecto. Aún así, marqué algunas opciones. A esas alturas, los mendigos no podíamos darnos el lujo de elegir. Elena me envió un mensaje después de su reunión con recursos humanos. Le dijeron que me creían, pero que debía trabajar de forma remota durante un periodo de enfriamiento hasta que todo esto pasara. Sentí como mi presión arterial se disparaba. Aún con pruebas de nuestra inocencia, Elena seguía siendo castigada, mientras Valeria no enfrentaba ninguna consecuencia. Esa tarde recibí una llamada de Javier, un compañero del trabajo. Oye, hombre, solo quería darte un aviso, me dijo. Una mujer llamada Valeria contactó a 3 de tus clientes hoy para expresar preocupaciones sobre tu carácter. Sentí el estómago hundirse. Ahora estaba llamando a mis clientes. ¿Qué fue lo que dijo?, pregunté. Nada directamente acusatorio, respondió Javier. Es más inteligente que eso. Solo insinuaciones vagas sobre tu estado mental y problemas familiares. Le agradecí por el aviso y pasé la siguiente hora controlando daños. Envié correos a todos mis clientes mencionando, de forma casual, que un familiar con problemas personales podría intentar contactarlos de manera inapropiada. Se sintió horrible tener que defenderme preventivamente, pero no podía arriesgarme a perder clientes por las mentiras de Valeria. Al final de la semana encontramos un apartamento potencial, a unos 20 minutos más lejos. Era más pequeño que nuestro lugar actual, pero estaba dentro del presupuesto. Sin embargo, la solicitud requería referencias personales, lo que se convirtió en un nuevo obstáculo. ¿A quién podíamos poner que no hubiera visto, o creído, las publicaciones de Valeria? Finalmente usamos como referencias a Sofía, una colega de Elena, y a Adrián, un amigo de la escuela de Derecho, esperando que fuera suficiente. Ese fin de semana, los padres de Elena finalmente llamaron. Tenía la esperanza de que ofrecieran algo de apoyo, pero en cambio, su madre dijo: tal vez esto es una señal, cariño. Podrías usar el dinero del acuerdo del incendio para hacerte ese nuevo tratamiento láser para tus cicatrices. Así todo esto pasaría. Elena colgó y lloró durante horas. Todo el progreso que había hecho aceptando sus cicatrices se desmoronó con esas palabras. La abracé y le recordé lo hermosa que era, pero pude ver cómo las viejas inseguridades volvían a asomar. La solicitud del apartamento fue aprobada, aunque con una trampa: querían duplicar el depósito de seguridad debido a nuestra historia de alquiler complicada. Tuvimos que usar los ahorros que habíamos reservado para la boda para cubrirlo. Cada paso hacia adelante parecía venir acompañado de otra patada en los dientes. Intentaba mantener un perfil bajo en el trabajo, pero Valeria no lo permitía. Comenzó a aparecer en restaurantes cerca de mi oficina durante el almuerzo, fingiendo que era una coincidencia. Después del tercer encuentro en una semana, empecé a comer en mi escritorio para evitarla. Era patético tener que esconderme, pero no podía arriesgarme a otra confrontación pública que ella pudiera tergiversar. Poco después, Elena se enteró por un compañero de que Valeria se había inscrito en el gimnasio de su empresa, evidentemente buscando seguir esparciendo rumores. Elena cambió sus rutinas para ir a entrenar a las 5 de la mañana, solo para tener un poco de paz. El estrés estaba dejando huellas visibles en ella, había perdido peso y tenía ojeras profundas por las noches de insomnio. Mientras empacábamos para la mudanza, notamos cuántos de nuestros objetos del hogar habían sido regalos de familiares que ahora creían que éramos monstruos abusivos. Cada marco de fotos y cada vajilla se habían convertido en recordatorios dolorosos de vínculos rotos por las mentiras de Valeria. Terminamos donando varias cajas con artículos en perfecto estado, simplemente porque evocaban demasiados malos recuerdos. El día de la mudanza llegó, y afortunadamente Valeria no apareció. Nuestro nuevo hogar estaba deprimentemente vacío después de deshacernos de tantas cosas, pero al menos era nuestro. Pasamos esa primera noche sentados en el colchón del piso, comiendo comida para llevar y tratando de convencernos de que las cosas mejorarían. Tal vez ahora que nos mudamos, ella se retire, dijo Elena, aunque su tono dejaba claro que no lo creía. 2 días después, mi mamá llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Necesitamos hablar, dijo con una voz más suave de lo habitual. Quiero intentar arreglar esto. Acepté reunirme con ella para tomar un café. Cuando llegué, la encontré cansada y nerviosa, muy diferente a su versión segura de siempre. He estado pensando en todo, empezó.
Aún no entiendo por qué tú y Elena reaccionaron tan fuerte en Acción de Gracias, la interrumpí. Mamá, Valeria ha sido cruel con Elena desde el primer día. La publicación de Acción de Gracias fue solo la gota que colmó el vaso. Sé que puede ser insensible a veces. No, mamá. Ha sido deliberadamente maliciosa. Inventó toda una historia falsa de agresión y arruinó nuestras reputaciones. Perdimos el apartamento, Elena casi pierde su trabajo, y tú todavía buscas excusas para justificarla. Mi madre jugueteó con su taza de café, evitando mi mirada. Solo quiero que todos se disculpen y sigan adelante. La familia es la familia. Ese es el problema, le respondí. ¿Quieres que nos disculpemos con Valeria? ¿Dónde queda su responsabilidad en todo esto? La conversación dio vueltas una y otra vez, con ella insistiendo en que hiciéramos las paces sin importar quién empezó. Me fui más frustrado que cuando llegué. De vuelta en el apartamento, Elena estaba frente a su laptop, con el ceño fruncido. Carla se retractó, dijo en cuanto me vio. ¿Qué quieres decir? La maquilladora. Valeria la amenazó con destruir su negocio con malas reseñas, así que está retirando su declaración. Acabamos de perder a nuestra mejor testigo. Se sentía como un paso adelante y 3 atrás. Cada vez que ganábamos algo de terreno, Valeria encontraba una nueva forma de socavarnos. La semana siguiente, me llamaron a la oficina de mi jefe. Al parecer, Recursos Humanos había recibido un correo expresando preocupaciones sobre mi estado mental y posibles problemas de manejo de ira. Pasé una hora humillante explicando toda la situación a mi jefe y al representante de Recursos Humanos. Fueron comprensivos, pero me recomendaron mantener los asuntos familiares fuera del trabajo, como si tuviera control sobre la campaña de Valeria contra nosotros. Mientras tanto, Elena encontró un poco de alivio en su grupo de apoyo para sobrevivientes de quemaduras. Había sido miembro durante años, aunque se había alejado últimamente. Cuando compartió lo que estaba pasando, el grupo se unió en su apoyo, ofreciéndole consejos y contención emocional. Fue el primer rayo de luz en semanas, hasta que Valeria, de alguna manera, encontró la página pública del grupo en Facebook y dejó comentarios burlones en sus publicaciones. Elena tuvo que explicar toda la situación a los moderadores para que bloquearan a Valeria, exponiendo aún más nuestro drama personal. Decidimos intentar reconstruir nuestro círculo social organizando una pequeña reunión en el nuevo apartamento. De los 12 amigos que invitamos, solo 5 aparecieron. Los demás dieron excusas vagas o simplemente no respondieron. Incluso los que vinieron parecían incómodos, claramente influenciados por la versión de Valeria. Nuestra amiga Natalia fue la única que abordó directamente el elefante en la habitación. Nunca creí esa publicación, dijo. Los conozco desde hace demasiado tiempo. Pero algunas personas aseguran que están amenazando a Valeria para que se quede callada. ¿Qué? Eso es completamente falso, respondí impactado por la nueva acusación. Natalia asintió. Lo imaginé. Pero ella tiene toda una narrativa de víctima. Dice que ustedes intentan silenciarla con amenazas legales. Era agotador tratar de contrarrestar cada nueva mentira. Natalia nos sugirió crear un documento privado detallando la línea de tiempo y las pruebas, algo que pudiéramos compartir con amigos cercanos para aclarar la verdad. Pasamos horas armando el documento, redactando cada parte con cuidado, relatando nuestra experiencia sin hacer acusaciones directas, para evitar cualquier posible problema legal. Lo compartimos solo con nuestro círculo más cercano, esperando que ayudara a limpiar nuestros nombres. En cuestión de días, notamos que algunos de esos amigos dejaron de hablarnos por completo. No podíamos saber quién lo había filtrado, pero alguien claramente lo había hecho. Una tarde, el teléfono de Elena sonó desde un número desconocido. Contestó con cautela. Sus ojos se abrieron de golpe y puso la llamada en altavoz. Sé lo que están haciendo, dijo la voz de Valeria, fría y burlona. Ese pequeño documento que están compartiendo, podría demandarlos por difamación. Todo en ese documento es real, y tenemos evidencia, respondí. Valeria soltó una risa. Buena suerte probándolo. Por cierto, ¿cómo está el nuevo apartamento? Más pequeño que el anterior, ¿verdad? El rostro de Elena palideció. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Tengo amigos en todas partes, dijo Valeria, en un tono críptico, antes de colgar. Esa noche, revisamos todas las cerraduras y configuraciones de privacidad en nuestras redes sociales. La idea de que Valeria pudiera saber dónde vivíamos era aterradora. No teníamos pruebas de que realmente conociera nuestra dirección, pero la amenaza implícita bastaba para mantenernos en alerta. Al día siguiente, creé una cuenta desechable en Reddit y publiqué toda nuestra historia en un subforo de Reddit de asesoramiento legal, esperando obtener alguna orientación. La mayoría de los comentarios sugerían documentar todo, instalar cámaras de seguridad y enviar una carta de cese y desistimiento. Un usuario particularmente útil, llamado Samuel, que decía ser terapeuta, sugirió que Valeria podría tener un trastorno de personalidad y nos recomendó investigar la técnica del Grey Rock para lidiar con ella.
Ese fin de semana instalamos una cámara en la puerta y comenzamos a ser extremadamente cuidadosos con lo que compartíamos en línea. Elena creó un nuevo chat de grupo solo con sus amigos más cercanos, excluyendo a cualquiera que tuviera contacto con Valeria. Justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse, Elena recibió noticias de su trabajo. Su departamento estaba siendo reestructurado y la estaban considerando para liderar un nuevo proyecto. Debería haber sido una gran oportunidad, pero su jefe hizo un comentario que lo cambió todo. Necesitamos a alguien libre de drama, alguien que represente bien a la compañía. La implicación era clara. La situación con Valeria podía costarle el ascenso. Mientras tanto, mis padres estaban planeando su cena de aniversario y nos enviaron una invitación formal. Cuando llamé a mi mamá para preguntar si Valeria estaría allí, suspiró profundamente. Es familia, por supuesto que estará. Pero ha prometido comportarse lo mejor posible. Mamá, su mejor comportamiento sigue siendo terrible para Elena. Y después de todo lo que ha hecho. Lo sé, interrumpió. Pero tu padre y yo realmente queremos a todos juntos. ¿No podrían simplemente evitarse por una noche? Por nosotros. Era el clásico viaje de culpa de mamá. Le dije que lo discutiría con Elena y le devolvería la llamada. Para mi sorpresa, Elena estaba dispuesta a ir. Tal vez es hora de dejar de escondernos, dijo. Si seguimos evitando los eventos familiares, ella gana. Aceptamos asistir, pero tomamos precauciones, haríamos nuestros propios arreglos de transporte para poder irnos en cualquier momento, y decidimos no separarnos en ningún momento durante la noche. La cena se realizó en un restaurante elegante, con unos 20 miembros de la familia presentes. Cuando llegamos, Valeria ya estaba allí, rodeada de mis tías, disfrutando de su papel de víctima. Nos miró de reojo, pero fingió no vernos. Mi madre se apresuró a abrazarnos, con una mezcla de alivio y nerviosismo. Había arreglado los asientos para mantenernos en el extremo opuesto de la mesa de Valeria, su intento desesperado por mantener la paz. La cena avanzó entre conversaciones incómodas y risas forzadas. Todos evitaban mencionar el elefante en la habitación. Luego llegaron los brindis. Varios familiares se levantaron para felicitar a mis padres por su aniversario. Cuando los brindis casi habían terminado, Valeria tintineó su copa y se levantó. Solo quiero decir lo especial que es tener a casi todos aquí apoyando a mamá y papá, dijo, enfatizando el casi mientras nos miraba directamente. A pesar de algunas dinámicas familiares difíciles recientemente, sabemos quién realmente se preocupa por la familia. Levantó su copa con una sonrisa victoriosa. Empecé a incorporarme, listo para responder, pero Elena me tomó del brazo y susurró. No le des lo que quiere. Tenía razón. Enredarme con su brindis pasivo-agresivo solo le daría el espectáculo que buscaba. En cambio, levanté mi copa en silencio, manteniendo contacto visual con Valeria hasta que fue ella quien apartó la mirada. Después de la cena, mi prima Isabel nos apartó a un lado. Eso fue asqueroso, dijo mirando hacia Valeria. Solo para que sepan, no todos creemos su versión de los hechos. Fue un pequeño consuelo, pero significó mucho saber que al menos algunos miembros de la familia veían a través de su actuación. Logramos pasar toda la noche sin una confrontación directa. Mientras nos íbamos, mi papá nos alcanzó en el estacionamiento. Aprecio que hayan venido esta noche, dijo con torpeza. Su madre ha estado muy estresada por todo esto. Vinimos por ti y mamá, respondí. No por Valeria, asintió. Sé que las cosas han sido complicadas, pero ella sigue siendo tu hermana. Papá fabricó acusaciones de agresión contra nosotros. Eso va mucho más allá del complicado. Pareció incómodo, buscando una salida. La gente comete errores. Tal vez podamos sentarnos con un mediador o algo y tratar de resolver esto. Acepté pensarlo, solo para terminar la conversación. En el auto, Elena y yo repasamos la noche, sintiéndonos extrañamente triunfantes por haber sobrevivido la cena sin incidentes. Esa pequeña victoria, sin embargo, duró poco. A la mañana siguiente, nos despertamos con una notificación de la cámara del timbre. Alguien había estado en nuestra puerta a las 3 de la madrugada. La grabación mostraba una figura encapuchada dejando algo en el felpudo. Abrí la puerta con cautela y encontré una pequeña caja de regalos sin tarjeta. Dentro había una foto enmarcada de Elena y de mí en la cena de aniversario de mis padres. Una foto tomada solo unas horas antes, sin que nosotros lo supiéramos. Sobre el vidrio, escrito con marcador rojo, estaban las palabras: siempre estoy observando. Las manos de Elena temblaron al soltar el marco. Nos siguió a casa, sabe dónde vivimos, murmuró. Llamé a la policía de inmediato. Enviaron a un oficial para tomar el reporte, pero no fue alentador. Sin una amenaza directa o evidencia de quien lo dejó, no hay mucho que podamos hacer, explicó. Podrían considerar una orden de restricción si saben quién es. Sabíamos exactamente quién era, pero probarlo sería difícil. Llamé a Javier de nuevo para pedir consejo legal.
Podrías solicitar una orden de restricción, confirmó, pero necesitarías mostrar un patrón claro de acoso, no solo sospechas. La grabación que tienes es buena evidencia de difamación, pero no necesariamente de acoso continuo. Decidimos seguir documentando todo mientras reforzábamos nuestras medidas de seguridad. Instalé cámaras adicionales cubriendo todos los accesos al apartamento y empezamos a variar nuestras rutas al trabajo. El desgaste psicológico comenzó a acumularse. Elena empezó a sufrir ataques de ansiedad cada vez que salía del departamento. Yo me encontraba mirando constantemente por encima del hombro. Nuestra relación seguía siendo fuerte, pero el estrés nos afectaba a ambos. Las noches de cita se volvieron raras, preferíamos la seguridad del hogar. Aunque, incluso allí, ya no nos sentíamos del todo seguros. Una noche, después de un día especialmente duro, Elena había tenido que hacer una presentación en el trabajo mientras soportaba los murmullos de sus compañeros. Finalmente se derrumbó. No puedo vivir así más, sollozó. Siento como si estuviera de vuelta en la secundaria, siendo acosada por mis cicatrices otra vez. Pero esta vez es una adulta quien lo hace, y nadie la detendrá. La abracé con fuerza, sintiéndome impotente y lleno de rabia. Encontraremos la manera de detener esto, le prometí. Al día siguiente pedí un día personal en el trabajo y me reuní con otro abogado, alguien sin conexión con mi firma ni con mi familia. Richard era un hombre directo, especializado en casos de acoso. Le conté todo lo que había ocurrido y le mostré la evidencia que teníamos. Tienes un caso sólido por difamación, dijo repitiendo lo mismo que Javier me había comentado. Pero por lo que describes, también podría calificarse como acecho y acoso. El problema será probar que es ella quien deja los objetos en tu puerta o te sigue. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Necesitan más evidencia directa que la vincule con esas acciones, respondió, y también deben dejar constancia de que le pidieron formalmente que deje de contactarlos. Esa misma tarde redactamos una carta de cese y desista. En ella se detallaban claramente las acciones de Valeria y se le exigía que detuviera todo tipo de contacto con nosotros, ya fuera directo o a través de terceros. Richard se encargó de que la carta fuera entregada por mensajero con confirmación de firma. La respuesta de Valeria llegó pocas horas después, un mensaje de texto con un solo emoji de risa. No era la respuesta legal que esperábamos, pero sí otra pieza de evidencia que demostraba su desprecio por nuestros límites. 2 semanas más tarde, ambos nos despertamos sobresaltados por los teléfonos vibrando al mismo tiempo. Mi corazón se hundió, convencido de que Valeria había publicado algo nuevo. Pero en lugar de eso, encontramos docenas de mensajes de amigos y familiares preguntando si estábamos bien. Confundido, abrí Facebook y vi que mi primo Mateo nos había etiquetado en una publicación, preocupado por mis primos después de lo que acabo de presenciar. Que Valeria aparezca en su apartamento a medianoche dejando notas amenazantes no está bien. La familia no aterroriza a la familia. La publicación incluía un vídeo donde se veía claramente a Valeria acercándose a nuestra puerta con un sobre en mano. Mateo, que aparentemente había estado visitando a un amigo en nuestro edificio, la había reconocido. El escándalo familiar fue inmediato. Valeria lo negó todo, asegurando que el vídeo estaba manipulado. Mis padres me llamaron en pánico, como si recién comprendieran la gravedad de la situación. Los comentarios inundaron la publicación, algunos defendían a Valeria, alegando que Mateo intentaba tenderle una trampa, mientras que otros expresaban shock ante su comportamiento. Lo más importante era que, por fin, teníamos evidencia concreta conectándola directamente con el acoso. Richard nos aconsejó solicitar de inmediato una orden de restricción, usando el vídeo de Mateo como prueba. El día que presentamos los documentos fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que recuperábamos el control. Aún quedaba un largo camino, la audiencia judicial, la posible reacción de la familia, ya fuera reconciliación o ruptura total, y el trabajo de reconstruir nuestras reputaciones. Pero por primera vez en meses, sentí esperanza. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en el sofá y, por fin, pudimos relajarnos. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó ella. Le tomé la mano. No lo sé con certeza, pero sea lo que sea que Valeria intente, lo enfrentaremos juntos. Pocos sabíamos que ya estaba planeando su movimiento más desesperado hasta entonces. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Medio dormido, lo revisé y vi 3 llamadas perdidas de mi jefe. Nada bueno podía significar eso a las 7:30 de la mañana. Lo llamé de inmediato, mientras Elena aún dormía. ¿Qué demonios está pasando?, soltó sin siquiera saludar. Tu hermana acaba de enviar un correo a toda la firma afirmando que eres mentalmente inestable y potencialmente peligroso para los clientes. Mi estómago se hundió. ¿Ella qué hizo?, pregunté incrédulo. Envió documentación de un supuesto terapeuta, respondió mi jefe. Dice que tienes problemas de ira y que eres no apto para ejercer el derecho. Los socios están en pánico.
Expliqué la situación lo más calmadamente posible y prometí reenviar toda la evidencia, incluida la solicitud de la orden de restricción. En cuanto colgué, desperté a Elena para contarle lo ocurrido. Ella revisó de inmediato su correo de trabajo y encontró algo similar. Este es su movimiento desesperado, dijo. Sabe que ahora tenemos evidencia real, así que está intentando destruir nuestras carreras antes de la audiencia. Llamé a Richard de inmediato. No se mostró sorprendido. Es el patrón clásico de escalada, dijo con calma. Cuando los abusadores sienten que están perdiendo el control, suelen hacer un movimiento drástico. En realidad, esto fortalece su caso. Está creando más evidencia de acoso. Pasamos todo el día haciendo control de daños con nuestros empleadores. Mi firma de abogados me puso en licencia administrativa temporal mientras investigaban. La empresa de Elena fue más comprensiva después de ver el vídeo de Mateo, pero aún así le recomendaron trabajar desde casa hasta que todo se calmara. Esa tarde descubrimos que Valeria también había contactado a nuestro nuevo arrendador. Afortunadamente, la compañía de administración era mucho más grande y profesional que la anterior. Documentaron la situación y nos pidieron reenviar cualquier orden judicial una vez que se resolviera el caso. La audiencia para la orden de restricción estaba programada para la semana siguiente. Richard nos ayudó a prepararnos, organizando toda nuestra evidencia de manera cronológica. El estrés era indescriptible. Nuestras carreras colgaban de un hilo mientras esperábamos. 3 días antes de la audiencia, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba extraña, apagada. «Necesito hablar contigo», dijo. «¿Podemos vernos mañana?» «Solo nosotros dos». Dudé, recordando la emboscada anterior, pero acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de mi oficina. Llegué temprano, asegurándome de que Valeria no estuviera merodeando por allí. Papá llegó solo, luciendo agotado y mucho mayor de lo que recordaba. «Encontré algo», dijo después de pedir un café. Deslizó un pequeño cuaderno a través de la mesa. Lo abrí con cautela. Era la letra de Valeria. Parecía un diario o un planificador. Hojeándolo, vi notas detalladas sobre el horario de Elena, el plano de nuestro apartamento y una lista titulada Maneras de hacerlos pagar. «¿Dónde conseguiste esto?», pregunté, atónito. «Tu madre y yo fuimos a ayudar a Valeria a limpiar su apartamento ayer», explicó. «Está inestable desde que Mateo publicó ese vídeo. Encontré esto entre unos libros». Miró hacia su taza, evitando mi mirada. «No le he dicho nada a tu madre. Quería asegurarme de que fuera real primero». El cuaderno incluía fechas, horas y planes específicos para acosarnos. Lo más perturbador era una página donde había escrito cómo había investigado técnicas de maquillaje para crear moretones falsos que se vieran convincentes en fotografías. «¿Puedo quedármelo?», pregunté. Papá asintió. Antes de entregarlo, hice copias de las páginas más importantes. «Lo siento», dijo en voz baja. Me tomó demasiado tiempo ver lo que estaba pasando. No pude responder. Después de meses defendiéndola, finalmente mi padre había visto la verdad. «¿Testificarás en la audiencia?», le pregunté. Su rostro mostraba dolor, pero asintió despacio. «Si llega a eso, lo haré. Tu madre no lo entenderá, pero esto ya ha ido demasiado lejos». El día antes de la audiencia, Valeria intentó su último movimiento desesperado. Apareció en el lugar de trabajo de Elena, armando un escándalo en el vestíbulo y acusándola a gritos de haber arruinado su vida. Seguridad tuvo que escoltarla fuera, pero no antes de que varios colegas de Elena presenciaran el colapso. Uno de ellos grabó todo con su teléfono y le envió el vídeo como evidencia. La mañana de la audiencia llegamos temprano al tribunal. Richard nos recibió con una expresión confiada. «He citado al supuesto terapeuta cuya documentación Valeria envió a sus empleadores», nos informó. «Resulta que nunca la ha conocido. Había pagado por una consulta de telemedicina bajo un nombre falso, describiendo síntomas que no eran suyos para obtener documentación que luego pudiera falsificar». Nos sentamos nerviosos en la sala del tribunal, esperando que comenzaran los procedimientos. Valeria llegó acompañada de su propio abogado, un tipo que parecía recién salido de la escuela de Derecho. Mis padres entraron por separado y se sentaron en la fila del medio, evitando elegir un lado. Cuando el juez llamó nuestro caso, Richard presentó la evidencia de forma meticulosa, la grabación original, capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias, el vídeo de Mateo, el cuaderno que mi padre había entregado, y las declaraciones de testigos, incluidos los compañeros de trabajo de Elena que presenciaron el colapso de Valeria en su oficina. El abogado de Valeria intentó argumentar que nosotros la estábamos acosando, pero su defensa se derrumbó bajo preguntas básicas. El terapeuta testificó por videollamada, confirmando que nunca había diagnosticado a nadie con los supuestos problemas de ira que Valeria había mencionado en los correos enviados a nuestros empleadores. El punto de quiebre llegó cuando el juez preguntó si alguien más deseaba hablar. Mi padre se levantó lentamente. «Su señoría»,
Dijo como padre de Valeria, necesito admitir que mi esposa y yo permitimos este comportamiento durante años. Siempre encontramos excusas para ella, incluso cuando sabíamos que algo no estaba bien. Lo que le ha hecho a su hermano y a Elena es imperdonable. Y necesita ayuda que nosotros, como familia, no podemos darle. Valeria lo miró como si la hubieran apuñalado por la espalda. Empezó a llorar dramáticamente, pero por primera vez, nadie corrió a consolarla. El juez concedió la orden de restricción, ordenando que Valeria se mantuviera a al menos 150 metros de nosotros, de nuestro hogar y de nuestros lugares de trabajo. También le prohibió cualquier forma de contacto, directa o indirecta, ya fuera por redes sociales o a través de terceros. Al salir del tribunal, Valeria intentó acercarse a mis padres, pero mi madre se dio la vuelta sin decir una palabra. Fue la primera vez que los vi realmente hacerla responsable. Richard nos aconsejó enviar de inmediato la documentación de la corte a nuestros empleadores y al arrendador. Ahora tienen una confirmación oficial de que ustedes son las víctimas, no los agresores, explicó. El proceso posterior fue caótico, pero en última instancia, sanador. Mi firma se disculpó formalmente y me dio la bienvenida de regreso después de revisar los documentos judiciales. La empresa de Elena también fue comprensiva, ofreciéndole incluso servicios de consejería a través del programa de asistencia para empleados. Con el tiempo, supimos por la familia que Valeria había sido despedida de su trabajo. Su jefe descubrió que había utilizado recursos de la compañía para investigarnos y acosarnos. Terminó mudándose temporalmente con mis padres, lo cual no debió ser fácil para nadie. Un mes después de la audiencia, mi madre me llamó y me pidió reunirnos para tomar un café. Fui solo, aún cuidando el bienestar emocional de Elena. Mi madre se veía diferente, más apagada, sin ese aire de perfección que siempre la había acompañado. Estoy yendo a terapia, dijo apenas nos sentamos. Estoy tratando de entender cómo contribuía a todo esto. Me contó que había tenido una conversación larga y difícil con su terapeuta sobre las dinámicas familiares, sobre cómo Valeria siempre había sido el centro de todo, y cómo permitirle ese papel se había vuelto algo automático. Lloró al describir cómo Elena había sido ridiculizada por las cicatrices que arrastraba desde niña. Les fallé a ambos, admitió. Y necesito recuperar su confianza. No fue una solución inmediata. Aceptamos asistir a sesiones familiares ocasionales con un terapeuta especializado en sistemas familiares. Valeria no participaba en ellas, había comenzado un programa intensivo ambulatorio después de ser diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Mis padres, por primera vez, habían establecido límites firmes, condicionando su apoyo a que ella siguiera con el tratamiento. Elena, aunque al principio dudó en volver a verlos, finalmente aceptó una reunión cuidadosamente estructurada. La reunión fue incómoda y cargada de emociones, pero terminó con disculpas sinceras de ambos mis padres y con pañuelos por todas partes. 6 meses después, nuestras vidas habían alcanzado una nueva normalidad. Nos mudamos otra vez, pero esta vez por elección, a un apartamento más grande, en un edificio con mejor seguridad. Elena consiguió el ascenso que merecía y prosperaba en su trabajo. En mi caso, mi firma me nombró socio junior, impresionados por cómo había manejado todo el proceso con profesionalismo. Valeria seguía en tratamiento, con contacto familiar estrictamente supervisado. Mis padres se habían unido a un grupo de apoyo para familias de personas con trastornos de personalidad. Por primera vez, estaban aprendiendo a amarla sin seguir permitiendo su comportamiento destructivo. La orden de restricción expiró un año después. Unos meses antes de que eso ocurriera, recibimos una carta de Valeria. Su terapeuta nos había contactado, con su permiso, para informarnos que ella estaba progresando y quería escribirnos. La carta era imperfecta, pero mostraba una reflexión genuina. Reconocía comportamientos específicos y el daño que había causado, sin excusas. Elena la leyó 2 veces y luego la dejó a un lado. Aún no la perdono, me dijo esa noche, pero ya no cargo con esta ira. Eso es suficiente progreso por ahora. Finalmente reprogramamos nuestra boda para la primavera siguiente. Fue más pequeña que la que habíamos planeado originalmente, pero rodeada de personas en las que realmente confiábamos. Mis padres asistieron. Valeria no. Era un límite que todos entendíamos y respetábamos. El día de la boda, Elena estaba radiante. No usó maquillaje para cubrir sus cicatrices, las llevó con orgullo, como parte de su historia. Durante sus votos, me agradeció por haber permanecido a su lado durante la tormenta más oscura, y prometió ser mi refugio a cambio. En la recepción, mi padre me apartó por un momento. Lamento que casi te perdiéramos, dijo simplemente. Ustedes dos merecen toda la felicidad del mundo. Los amigos del grupo de sobrevivientes de quemaduras de Elena nos sorprendieron con un fondo para nuestra luna de miel. Dijeron que su coraje los había inspirado a dejar de esconderse y empezar a vivir plenamente. Aún conservamos la grabación de audio con la confesión de Valeria, guardada de forma segura en la nube.
No para usarla en su contra, sino como recordatorio, confiar en nuestra propia realidad, incluso cuando otros intentan distorsionarla. No la hemos vuelto a escuchar en más de un año. El mes pasado compramos nuestra primera casa. Durante la inspección, mi prioridad principal fue el sistema de seguridad. Viejos hábitos, supongo. Pero cuando Elena sugirió convertir el dormitorio adicional en una habitación para un bebé por si acaso, me di cuenta de que finalmente habíamos pasado de simplemente sobrevivir a planear un futuro. Valeria continúa con su tratamiento y mantiene una distancia saludable. Envía tarjetas de cumpleaños a través de mis padres y, ocasionalmente, pregunta cómo estamos. No es perdón exactamente, pero es una paz funcional. El trauma familiar complejo no desaparece de la noche a la mañana. Pero ya no nos define lo que Valeria nos hizo. Nos define cómo reconstruimos nuestra vida juntos y más fuertes que antes. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.